Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, delante de tu santa y bendita presencia venimos en este día, reconociendo que tú eres nuestro Dios, reconociendo que por tu voluntad existimos, reconociendo, Señor, de que por tu voluntad estamos en Cristo, reconociendo, Señor, que solamente tú mereces toda la honra y toda la gloria, porque tú eres un Dios de amor, misericordioso y bondadoso. Y en este día pedimos, oh Señor, que tú nos asistas en todo lo que vamos a hacer, en la exposición de estas clases, Señor. A los hermanos a escuchar con atención, que tu Espíritu Santo se mueva en medio nuestro, trayendo la palabra inspirada a nuestros corazones para edificar nuestras almas. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Hermanos, yo les traje un esquema que le decía al pastor, no te asustes, que yo no vine a hablar de escatología aquí. Es sencillamente para tratar de que veamos, como dicen los gringos, el big picture de la historia de la redención y dónde encajamos nosotros con el estudio de los patriarcas, dónde estamos dentro de esa gran historia que empezó antes de la fundación del mundo, cuando el Señor Jesucristo, el Hijo y Dios el Padre, el Dios Trino, hicieron ese pacto para salvar a la humanidad. Ricardo, el pastor Ricardo va a hablar sobre esto, pero lo que quiero es, esto no tiene fecha ni nada, solamente un esquema de lo que la Escritura nos enseña. Y voy a hacer como hizo el famoso Scofield, ¿verdad? Que él tiró toda su teología por el mundo entero, sin importar lo que pensaran los demás, fue adaptada por mucha gente. Entonces yo en ese sentido voy a ser igual que él, porque este esquema que está aquí es lo que nosotros los reformados creemos. Ustedes lo van a ver con más detalle con el pastor Ricardo. Este esquema no es mío, no me lo inventé yo, sencillamente ahí está el pastor Sam Waldron, hizo un estudio bien profundo sobre esto y otros pastores americanos. Y lo traje solamente para que nos ubiquemos en el contexto en que nosotros, en lo que estamos estudiando. Como todos sabemos, hermanos, la historia de los patriarcas está en el libro de Génesis. Y Génesis es parte del Pentateuco. Fue escrito por Moisés. La escritura, aquí en este esquema, yo le dividí todo lo que tiene que ver con el Antiguo Testamento por etapas. Aquí empieza la creación, luego la caída, la destrucción del mundo por agua, la Torre de Babel, y aquí empieza la etapa patriarcal, que es la que estamos estudiando nosotros. Luego de esta etapa viene la etapa del Éxodo, la etapa de la conquista, la etapa de los jueces, la etapa del Reino Unido, con David, Salomón, Saúl, la etapa del reino dividido, que lo estudiamos hace muchos aquí cuando estábamos en Hialeah, en la otra Hialeah. La etapa de la cautividad, la etapa del retorno. Dale. Hermanos, la Escritura divide, y aquí llegamos, fíjense, aquí llegamos esta parte de aquí es el Antiguo Testamento, el Antiguo Pacto. De aquí viene la primera venida de Cristo y una serie de acontecimientos que lo marqué como principales, pero hay muchas cosas más, pero redúcelo a la derecha. Ok, aquí tenemos en esta etapa del nuevo pacto, la resurrección, la crucifixión y muerte de nuestro Señor, la resurrección y ascensión, y la segunda venida de Cristo que estamos esperando. Y entre la resurrección y la ascensión tenemos los últimos días, que es la etapa que nosotros estamos viviendo. A Dios le plació traernos a nosotros al mundo, a todos, en esta etapa.
Luego de la segunda venida, cuando venga la segunda venida, ahí viene la destrucción del mundo actual, fuego y juicio final, y empieza el estado eterno, los nuevos cielos y nueva tierra. La Escritura le llama a este periodo, que lo van a ver con el pastor Ricardo de nuevo, les repito, este siglo, y luego de la segunda venida, el siglo venidero. Como usted está viendo el Señor en los evangelios, que habla de eso abundantemente, a eso es que el Señor se está refiriendo. Bien, venimos aquí, la etapa patriarcal, que es donde nosotros estamos. Miren, hermano, una de las cosas más hermosas que hay para uno disfrutar la palabra de Dios es entender la unidad que hay. El Antiguo Testamento es la base del Nuevo Testamento. Y yo sé que muchos cristianos, aún dentro de nuestras iglesias, se le hace difícil ver esa conexión. Y es natural. Pero gracias a Dios que ha puesto hombres eruditos que han ido a profundidad y han escrito cosas para el bien de su pueblo. Yo lo que les traje hoy, que es algo resumido, espero que no nos lleve más de media hora, es como una introducción general en ese sentido. Y estoy apoyado en un material que escribió un pastor americano que se llama J.C. Collins, experto en el Antiguo Testamento. Y uno se pregunta, ¿cuál es la teología? ¿Cuál es la teología del Antiguo Testamento? ¿Cuál es la teología del Antiguo Testamento? Cuando se trata de describir la teología del Antiguo Testamento, hermanos, no todos están convencidos de que hay una sola teología representada en los diversos libros. Sin embargo, muchos eruditos han tratado de encontrar un punto de unidad para todos los libros, a menudo proponiendo un tema unificador único, como el pacto. Y realmente el pacto es el tema que unifica toda la Biblia. Ese pacto hecho en la eternidad por Dios el Padre y Dios el Hijo, para venir a redimir a la raza humana. Todos los pactos el pacto con Adán, el pacto con Noé, el pacto con Abraham, el pacto con Moisés en el monte Sinaí y con David, todos apuntan al nuevo pacto. Todos apuntan al nuevo pacto. Y realmente es un elemento unificador. Hay otros teólogos que para tratar de unir, interrelacionar Antiguo y Nuevo Testamento, tratan temas como el reino de Dios o el Mesías o el propio Dios. Pero yo quiero hoy que lo veamos en esta perspectiva. Vamos a ver, sería bien fructífero entender el Antiguo Testamento en general en términos de una historia de desarrollo. Oigan esto, hermano. En términos de una historia de desarrollo con una serie de componentes básicos: monoteísmo, creación y caída, elección y pacto, la membresía del pacto y la escatología. Vamos a ver estos componentes como introducción a nuestra clase de los patriarcas para que podamos resumir la historia general. Luego consideraremos brevemente cómo las diversas partes del Antiguo Testamento se relacionan con esta historia de desarrollo y consideraremos cómo esto proporciona un enlace a la postura de los autores del Nuevo Testamento hacia el Antiguo Testamento. El objetivo es articular algunas creencias que permitirán que los lectores cuidadosos, que debemos ser todos, lectores cuidadosos de la Escritura, se beneficien más plenamente de la lectura de los propios libros del Antiguo Testamento. Y mucha gente no le gusta ir al Antiguo Testamento porque sienten que hay una desconexión. Y hermano, no es así. No es así. Entonces, lo primero, como primer componente de la historia en el Antiguo Testamento, el monoteísmo. El Antiguo Testamento, si hay algo que tiene una marcada enseñanza, es que Dios es uno. Uno. Solo hay un Dios verdadero que hizo el cielo y la tierra y toda la humanidad. Hizo un mundo material con el que Él estaba contento
y lo hizo un lugar adecuado para que los seres humanos vivamos, nos amemos y sirvamos y vivamos para su gloria. Eso es lo que nos decía la Escritura del Antiguo Testamento. Cada ser humano necesita conocer y amar a este Dios, cuya pureza moral, impecable, poder y sabiduría magníficos, fidelidad inquebrantable y el amor incesante son asombrosamente hermosos. Eso nos lo presenta el Antiguo Testamento, hermanos. Este único Dios gobierna todas las cosas y reivindicará su propia bondad y justicia en su propio tiempo. Al gobernar, Dios no se ha limitado a trabajar dentro de las propiedades naturales de lo que ha hecho, porque puede ir y ha ido más allá de estas propiedades para hacer obras poderosas, tanto en la creación como en el cuidado de su pueblo. El Antiguo Testamento invita a Israel no simplemente a reconocer la existencia de este único Dios verdadero, sino a comprometerse con Él en exclusiva lealtad y amor, centrando sus vidas en el inestimable privilegio de conocerlo. Y yo le pregunto, hermano, ¿y eso es lo que nos manda a nosotros a la iglesia también? Vamos a Deuteronomio capítulo 6. Deuteronomio capítulo 6, versículo 4. Alguien que lo lea, capítulo 6 del 4 al 9. Repito, hermanos, recuerden, estamos viendo esa conexión entre el Antiguo Testamento y el Nuevo. Deuteronomio 6, 4 al 9. Alguien que lo lea, por favor. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. También, hermanos, el carácter fundamental de este Dios se explica en Éxodo 34, 6 al 7, que yo leo aquí, dice Éxodo 34, 6 al 7, y pasando Jehová por delante de él proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. El Antiguo Testamento también afirma que Dios es justo, es decir, moralmente puro y perfecto, aunque esta justicia ciertamente da como resultado la obra de Dios de castigar a los malhechores y vindicar su propio carácter moral. El término comúnmente enfatiza la confiabilidad de Dios en el cumplimiento de sus promesas. El Antiguo Testamento, hermanos, no describe, por otro lado, la Trinidad de una manera explícita, como lo vemos en el Nuevo. Más bien, con su referencia al Espíritu de Dios, como en Génesis 1:2, recuerden, hagamos, no lo vamos a buscar, su uso de nosotros y nuestro para Dios en Génesis 1:26, y su indicación y sugerencia de un Mesías divino, como aparece en los Salmos, en Isaías, en Ezequiel, pone las bases para la declaración más completa de la Trinidad divina que se encuentra en el Nuevo Testamento y que nosotros conocemos a profundidad. Otro punto como componente de la historia que aparece en el Antiguo Testamento, hermano, es la creación y la caída. El único creador Dios hizo los primeros seres humanos, Adán y Eva, con dignidad y propósito. Su llamamiento era vivir fielmente para Dios y difundir las bendiciones del Edén en toda la tierra. Debido a que Adán y Eva traicionaron ese propósito, todas las personas desde la caída están acosadas con pecados y debilidades que solo la gracia de Dios puede redimir y sanar.
Otro componente de la historia en el Antiguo Testamento es la elección y pacto. El único Dios verdadero escogió a un pueblo para sí y se unió a él por medio de su pacto. Lo vimos viendo la historia de Abraham en parte, pero no vamos a entrar mucho en esto. Este pacto expresó la intención de Dios de salvar al pueblo y a través de él traer luz al resto del mundo para restaurar todas las cosas, su correcto funcionamiento en el mundo que Dios hizo. Recuerden que cuando Dios le dio la promesa a Abraham, le dijo, en ti serán benditas que todas las naciones de la tierra. La tierra de Israel iba a ser un tipo de Edén reconstituido que florecería a medida que floreciera la fidelidad del pueblo o languidecería si el pueblo fuera infiel. Y ahí vemos nosotros la historia de Israel. Los pactos de Dios generalmente involucran a una persona que representa a todo el pueblo. Por ejemplo, Adán, Noé, Abraham, David y en el nuevo pacto nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. El resto del pueblo experimenta el pacto en virtud. Entonces fíjense, en el Antiguo Testamento el resto del pueblo y en el Nuevo experimenta el pacto en virtud de su inclusión en la comunidad representada. Se requiere que el representante encarne el ideal de la fidelidad al pacto como modelo para aquellos en cuyo nombre ha actuado. Otro componente de la historia en el Antiguo Testamento, la membresía del pacto. En su pacto Dios le ofrece su gracia a su pueblo, el perdón de sus pecados, la formación de su vida en este mundo para reflejar su propia gloria y un papel que desempeñar para traer luz a los gentiles. Cada miembro del pueblo de Dios es responsable de aferrarse a esta gracia de corazón, creer en las promesas, como lo hizo Abraham. Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. En Hebreos 11, donde se habla de todos los héroes de la fe, la gracia de Dios operó en todos esos hombres, pero ellos tenían su responsabilidad delante de Dios, porque los había capacitado para reaccionar positivamente a esa gracia. También esta gracia, hermanos, nos ayuda a nosotros a crecer en la obediencia a los mandamientos y seguir haciendo durante toda nuestra vida, tratando de hacer las obras de Dios. Los que se aferran de esta manera a lo que Dios ha prometido y a sus mandamientos son los que se llaman en el Antiguo Testamento los fieles. Estas personas, a diferencia de los infieles entre ellos, disfrutan del completo beneficio del amor de Dios. Cada israelita es miembro del pueblo, una entidad corporativa. Los miembros tienen una participación mutua en la vida de la persona en su conjunto. Así, el bienestar espiritual y moral de todo afecta el bienestar de cada uno de los miembros. Y cada miembro contribuye a los demás por su propia vida espiritual y moral. Así cada uno comparte las alegrías y las tristezas de los demás y del conjunto. Los juicios históricos de todo el pueblo a menudo vienen porque muchos de los miembros son infieles. Estos juicios, sin embargo, no ponen fin a la historia del pueblo de Dios, sino que sirven más bien para purificar y disciplinar a ese pueblo, a menudo eliminando a los miembros incrédulos. Pero hermano, eso es real también en la iglesia. Eso es real también en la iglesia. Es importante que nosotros, los lectores cristianos del Antiguo Testamento, agudicemos nuestra comprensión de cómo el Antiguo Testamento usa la palabra salvación y juicio. Cuando el Antiguo Testamento habla de Dios redimiendo a su pueblo, por ejemplo, o salvándolo, se refiere a los tratos misericordiosos de Dios para el bien de esta entidad corporativa, el pueblo. Él lo llama, lo protege, lo purifica para propiciar las condiciones bajo las cuales la vida de sus miembros puede florecer. El Antiguo Testamento también puede hablar de Dios que da salvación o redención a personas particulares. Generalmente en el Antiguo Testamento, sin embargo, tales expresiones se refieren a los miembros del pueblo que experimentan los beneficios de la membresía del pacto, ya sean el perdón de los pecados o la liberación de algún problema, persecución o alguna otra cosa, rastreando todo hacia la gracia de Dios. Dios que lo llevó a hacer el pacto originalmente y ahora a mantenerlo en vigor. La ley, hermanos, que fue dada en el monte Sinaí,
juega un papel vital en el Antiguo Testamento. Se presenta uniformemente como un objeto de deleite y admiración, como lo vemos en el Salmo 119 que estamos estudiando aquí. Cuando se habla de la ley en el Salmo 119, hermano, está hablando de la ley de Dios. La ley nunca se presenta en el Antiguo Testamento como una lista de reglas que uno debe obedecer para estar bien con Dios. ¿Ustedes se imaginan que la ley fuese para eso? ¿No vamos a estar nunca bien con Dios? Por eso, por gracia, la salvación, hermano. Si no lo tuviésemos bien con Dios. ¿Por qué? Porque la caída nos incapacitó para obedecer la ley de Dios. Necesitamos algo de afuera que nos transforme para poder obedecer esa ley. La ley nunca se presenta en el Antiguo Testamento como una lista de reglas que uno debe obedecer para estar bien con Dios. Más bien es, oigan esto, hermano, la instrucción paternal de Dios, dada para moldear a las personas que Él ha amado y salvado en una comunidad de fe, santidad y amor, unidas por el apoyo y el cuidado mutuo. Las diversas leyes, con sus sanciones por infracciones y disposiciones para el pago, fueron diseñadas para proteger a esa comunidad de los fracasos de sus miembros por la realidad del pecado, hermano, en nosotros. Y las pautas morales dieron forma específica a cómo sería la imagen restaurada de Dios en la cultura agraria del Israel antiguo. Justo en el corazón de este sistema está la adoración en el santuario, con sus provisiones para la expiación y el perdón de aquellos que se han descarriado. Tristemente, solo en muy pocos casos en el Antiguo Testamento vemos algo que ni remotamente coincida con esta idea, con este ideal. Ya sea a gran escala, un ejemplo es Josué, distintivo por su rareza, el caso de Josué, o en un pequeño ejemplo es Buz, ¿recuerdan de Boz? En el libro de Ruth, quien personifica la bondad del Señor hacia un prosélito nacido en el extranjero. Los profetas, hermanos del Antiguo Testamento, anticiparon una era después del regreso de Judá del exilio en Babilonia, en la que el pueblo de Dios realmente tomaría la ley en su propio corazón. La renovación del pacto que experimentó la comunidad basílica fue, sin embargo, solo un breve anticipo de esa expectativa. Hermano, también el Antiguo Testamento tiene escatología. La historia del pueblo de Dios se dirige hacia un futuro glorioso, en el que todo tipo de personas llegarán a conocer al Señor y se unirán a su pueblo. Este fue el propósito por el cual, oigan, hermanos, Dios llamó a Abraham y por el cual designó a Israel. Es parte de la dignidad del pueblo de Dios que, en la sabiduría misteriosa de Dios, su fidelidad personal contribuya a que la historia llegue a su fin. Entonces, hermanos, Dios eligió a Abraham, lo llamó con el propósito de que, de hermano, de darnos a nosotros la salvación en Cristo Jesús. El Antiguo Testamento desarrolla la idea del Mesías. A la luz de estos componentes que hemos visto, las primeras corrientes de la idea mesiánica hablan de una descendencia que deshacerá la obra del maligno y bendecirá a los gentiles llevándolo a su reino. Lo vemos en Génesis 3:15, en la promesa madre, Génesis 22:17 al 18, a Abraham 24:60. La idea de que descenderán reyes de Abraham, como vimos en la clase, y de Jacob pasa a centrarse en la tribu de Judá. ¿De dónde vino el Señor en la genealogía? ¿Cómo que nos explica? De la tribu de Judá, a la que se llevará la obediencia de los pueblos. Los reyes en la línea de David llevan adelante esta idea. Deben encarnar al pueblo. Así como el pueblo como un todo es hijo de Dios, así también el rey davídico es hijo de Dios. La promesa de una dinastía duradera para David se convierte en la expectativa de que un día surgirá un último heredero de su linaje. Tomará su trono davídico y guiará a su pueblo en la gran tarea
de llevar luz a los gentiles. ¿Y quién es ese? Nuestro Señor Jesucristo. Los hermanos, cuando nosotros estamos estudiando los patriarcas, no lo veamos como una historia aislada, hermano. Es todo parte del plan de Dios. A partir de Abraham, luego Jacob, Isaac, Jacob tiene 12 hijos y vienen las 12 tribus. Y eso lo vamos a ver más adelante con más detalle. Así que, hermanos, las partes del Antiguo Testamento en relación con la historia, el Antiguo Testamento es pues la historia del único y verdadero Dios, creador, que llamó a la familia de Abraham para que fuera su remedio para la contaminación que entró en el mundo por el pecado de Adán y Eva. ¿No lo habían escuchado así? Hermanos, es así. Fíjense, Dios usa pecadores. Su plan para salvarnos fue usando pecadores. No había de otra. Por eso no se sorprendan, hermanos, cuando vemos el pecado de Abraham, el pecado de Isaac, el pecado de Jacob. Y vamos a ver más adelante, yo sé que muchos hermanos se chocan con muchas cosas que ven. Hermanos, se lo voy a poner de esta manera. Ustedes saben que a ustedes les gustaría que desde que usted se convirtió, usted fue leído antes de la fundación del mundo, desde que usted se convirtió, alguien está escribiendo su vida desde que usted inició, convertido, y está escribiendo todas sus caídas, ¡bum!, y la publique. ¿A usted le gustaría eso? Miren, hermano, ¿ustedes saben qué? En parte con Abraham, no con todos los detalles, Dios lo hizo así. Y con Jacob, más todavía. Más todavía. Dios no le dijo a Jacob en ningún momento, ni a Abraham, oye, búscate varias esposas. ¿Dónde está en la escritura eso? Y hay hermanos que están preocupados y dicen, no, pero Dios lo permitió. Hermano, sí. Dios se le pudo haber aparecido a Jacob y decirle, oye Jacob, no coja a la hermana, quédate con la que tú amas. Pero no lo hizo. Ahora, eso es para acusar a Dios de que Él está aprobando, por ejemplo, la poligamia. Cuando en el principio está claro en Génesis que fue un hombre para una mujer, singular. Y el mismo Cristo en el Nuevo Testamento, refiriéndose al matrimonio, dice en el principio, no cuando la Torah salió, no, dice en el principio. Además, hermano, y José, que lo vamos a ver más adelante, ¿de dónde José sacó esa convicción de que no debía coger la mujer de otro hombre? La Torah vino después. Y entonces, eso fue un paréntesis, hermano, pero es para que cojamos el contexto. Hermanos, repito, el Antiguo Testamento es pues la historia del único y verdadero Dios creador que llamó a la familia de Abraham para que fuera su remedio para la contaminación que entró en el mundo por el pecado de Adán y Eva. Dios rescató a Israel de la esclavitud en Egipto. Y perdón, cuando digo remedio, no es que, recuerden, el remedio final es nuestro Señor Jesucristo, pero es desde el punto de vista histórico como empieza todo. O sea, Él es parte de ese remedio, como Dios lo diseñó. Dios rescató a Israel de la esclavitud en Egipto en cumplimiento a ese plan. Recuerden que cuando estudiamos a Abraham aquí, que Dios le dijo que iban a ser esclavos y que Él lo iba a traer de nuevo. Y los estableció como una teocracia al pueblo de Israel cuando lo sacó de Egipto, con el fin de mostrar su existencia y carácter al resto del mundo. Dios envió sus bendiciones y maldiciones sobre Israel para lograr ese propósito. Dios nunca desistió de este propósito, aún frente a la más grave infidelidad de Israel. Nunca, hermanos. Y vemos la historia de Israel, una historia triste, ¿ok? Pero, ¿y Dios es culpable de todos los pecados de Israel? En lo absoluto. Ellos sabían cuál era la voluntad de Dios, como lo sabemos nosotros. ¿Y qué ustedes creen de la iglesia hoy en día? Que tiene la Biblia.
Esta historia general sirve como una gran narrativa o historia de cosmovisión para Israel. Cada miembro del pueblo debía verse a sí mismo como heredero de esta historia, con toda su gloria y vergüenza, como administrador de la historia, responsable de transmitirla a la próxima generación, y como participante cuya fidelidad podría jugar un papel por la misteriosa sabiduría de Dios en el progreso de la historia. Y hermanos, algunos han visto que esta categoría de la historia de Israel como una clave para la teología del Antiguo Testamento. Y han abogado por leer todo el Antiguo Testamento como una historia. Y no, hermano, no puede ser así. ¿Por qué? Esto no nos ayuda por la razón muy obvia. Porque en el Antiguo Testamento no todo es narración o historia. Tenemos, por ejemplo, las leyes en el Pentateuco, cuyo propósito era proteger la equidad y el civismo en la teocracia, orientando a los jueces sobre las penas que debían imponer y especificando el estándar mínimo de comportamiento necesario para preservar la teocracia. También tenemos sabiduría, como el libro de Job, Proverbio, Eclesiastés, así como los Salmos, que ayudan a los miembros a vivir bien todos los días. Hay cánticos, especialmente en los Salmos, hermanos, que el pueblo de Dios debe cantar en la adoración corporativa. Hay poemas que celebran tales maravillas como el amor romántico, en Cantar de los Cantares, Proverbios 5, 15 al 20. Por lo tanto, es mejor hablar de leer las partes del Antiguo Testamento en relación con su historia general. Es decir, podemos ver las partes en relación con la gran historia que unifica todo. ¿Estamos claros? Y también eso nos motiva a estudiar el Antiguo Testamento. Los proverbios ayudan a las personas a vivir sus pequeñas historias de tal manera que contribuyan a la gran historia. Los salmos, muchos de los cuales relatan explícitamente parte de la gran historia, ayudan a las personas a vivir como miembros fieles de la entidad corporativa que adora el pueblo de Dios. Los profetas siguen recordando la gran historia, la dirección en la que se dirige la historia de Israel, llamando a sus audiencias a vivir fielmente a la luz. La gran historia nos dice que el propósito de Dios es restaurar nuestra humanidad a su función original antes de la caída. Y así le recuerda a cada persona, y mejor que la caída, porque no vamos a tener la capacidad de pecar ya. Y así le recuerda a cada persona la naturaleza humana que comparte con todos los demás seres humanos y el deber y el beneficio de buscar el bien de los demás. Por ejemplo, disfrutar del amor de un cónyuge fiel es una forma de experimentar la humanidad renovada, hermanos. Hermano, si usted está bien, cuando digo bien casado, usted está feliz con su esposa, eso es un pedacito del cielo aquí en la tierra. Lo contrario es un infierno. Pero el infierno va a ser peor, ¿eh? Todos estos factores, hermanos, explican por qué es posible que los autores del Nuevo Testamento digan que el pacto del Sinaí se eliminó, porque se centró en la teocracia que tenía un fin en mente desde el principio, cuando los gentiles recibían la luz en gran medida, y al mismo tiempo afirmar que este pacto tiene incorporados principios que no pueden pasar porque son parte de la historia más grande de la cual el pacto Sinaí es un capítulo. El Antiguo Testamento, hermanos, se presenta entonces como una historia que se dirige hacia una meta, hacia alguna parte. El Antiguo Testamento cierra con ansiedad y esperanza bajo el dominio persa en el libro de Malaquías, en el último capítulo. Los libros del periodo del Segundo Templo, que se construyó entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, continúan con esta noción de Israel como un pueblo de Dios escogido con propósito. Pero no todas las líneas de este material aclaran cuál es ese propósito. Algunos de estos libros del Segundo Templo ofrecen finales para la historia, pero los fieles buscan más. Los autores del Nuevo Testamento, la mayoría de los cuales eran cristianos judíos, se consideraban herederos de la historia del Antiguo Testamento. Así que, hermano, motivámonos a leer el Antiguo Testamento. Estos autores del Antiguo Testamento, como escritura cristiana,
estos autores se apropiaron del Antiguo Testamento como escritura cristiana e instaron a su audiencia, muchos de los cuales eran cristianos gentiles, a hacer lo mismo. Existe un debate sobre cómo los autores del Nuevo Testamento usaron el Antiguo como escritura. Pero el resumen más simple de la postura de los autores del Nuevo Testamento sería decir que vieron que el Antiguo Testamento constituía los capítulos anteriores de la historia en que los cristianos ahora estamos participando. Eso es, hermano. Esta construcción, hermanos, de capítulos, esta construcción, hermanos, que hemos presentado anteriormente, nos permite comprender cómo la era del Antiguo Testamento y la era cristiana tendrán elementos tanto de continuidad como de discontinuidad. El Antiguo Testamento esperaba un pueblo de Dios internacionalizado, sin explicar exactamente cómo se conectaría eso con la teocracia de Israel. La teocracia definió al pueblo de Dios como predominantemente proveniente de un grupo étnico particular en una tierra particular. Los gentiles conversos estaban protegidos, pero no podían ser miembros de pleno derecho de la comunidad teocrática. El Nuevo Testamento elimina la distinción, porque la teocracia como tal ya no existe y muchas de sus disposiciones se eliminan. Al mismo tiempo, el carácter del único Dios creador y su interés por restaurar la imagen de Dios en el ser humano trasciende los arreglos específicos de la teocracia. Por lo tanto, los mandamientos morales de Dios en el Antiguo Testamento se aplican a los cristianos como se aplicaron a los fieles en el Antiguo Pacto. Amén. Hermano, es el carácter de Dios lo que define la ley. Eso es Dios. Entonces, hermano, ¿alguna pregunta hasta aquí? Me perdonan que quizás no, pero ¿entendieron? Hermano, nosotros vimos rápidamente, vimos a Abraham, lo estudiamos a Abraham aquí, no estudio capítulo por capítulo y nos gozamos en él, viendo su vida, discusiones fuertes aquí que hubo. Pero recordemos algunos puntos generales nada más. Que Abraham fue llamado de una tierra lejana, de los caldeos, siendo un hombre politeísta. La transformación que él sufrió la vemos en la narración que la Escritura nos va dando. Tuvo sus tropiezos, habló varias veces mentira en situaciones que se vio acorralado con temor a Faraón, por temor de que el temor lo llevó a sacrificar a su esposa para salvarse él. También recordemos sobre Abraham, un punto negativo fue cuando él y Sara, Dios le prometió que de su descendencia era que venía la promesa, y al ver que los años pasaban, Abraham, los dos se desesperaron y a Sara se le ocurrió la genial idea, entre comillas, de entregarle a su sierva Agar y todo lo que eso trajo, la consecuencia nefasta que trajo, no solamente dentro del ámbito familiar de Abraham, sino también para dos naciones que aún hoy en día están en la palestra peleándose. Vimos también el encuentro de Abraham con Melquisedec. Vimos también que Abraham era un hombre, de las cosas positivas que vimos de Abraham era que un hombre que obedecía a Dios, era rápido para obedecer a Dios. Dios le decía, haz esto y de una vez iba. Haz aquello, de una vez iba. Pero era de carne y hueso como nosotros, hermanos. Era de carne y hueso como nosotros. Y estaba con sus luchas. Miren, hermano, ustedes saben lo único que yo lamento, pero no fue como tiene que ser.
Lo único que yo lamento es que el Espíritu Santo no nos quitó el pecado remanente. Que tenemos que luchar con eso hasta que tengamos nuevos cuerpos, el cuerpo resucitado. Hasta que muramos, mejor dicho. Porque hermanos, todos estamos en esta lucha. Y cuando vayan al Antiguo Testamento, miren, yo he visto comentaristas que hablan, yo vi por ejemplo uno que dijo, hablando de Isaac el mono. Dije, porque Isaac, vamos a verlo rapidito ahora, Isaac habló mentira también, con una situación similar a la de Abraham, con el rey, con Faraón. Y ese autor decía, Faraón fue un mono, que copió lo malo de su papá. Hermano, está bien, pero ¿y nosotros? Además, la Escritura lo dejó ahí, sencillamente. ¿Qué dice la Escritura? Todo lo que se escribió es ¿para qué? Es para nosotros, para instruirnos. Para que nos veamos ahí, hermanos. Abraham fue el heredero del pacto, hermanos. Como leíamos ahora, Dios lo eligió para finalmente traer a nuestro Mesías a la tierra. Abraham tuvo sus dos hijos, Isaac, Esaú. Isaac era el de la promesa. Luego Isaac, hermanos, la vida de Isaac fue un poquito, de hecho es la que menos acontecimientos se narran en la Escritura de los tres, Abraham, Isaac y Jacob. Y en Isaac, nosotros entramos en Isaac y no lo vimos mucho a profundidad, pero tampoco nos vamos a concentrar más en Jacob. Pero Isaac, hermano, fue un hijo sumiso. Recordemos que a él fue que Abraham ofreció en el monte que Dios le pidió que lo degollara. Y en ningún momento se opuso. Fue un hijo sumiso. Fue un esposo amante. De hecho, no se menciona a Isaac que tuvo otras mujeres. Era un hombre de oración. La parte negativa, como vimos, habló mentira también, igual que su padre Abraham, en una situación de peligro que él se consideró que estaba. Pero finalmente, él fue un padre frustrado. ¿En qué sentido lo digo, hermanos? A los 97 años, Isaac siente que su muerte está cercana e instruye a Esaú para que se prepare una comida y le iba a dar la bendición a Esaú. Aún sabiendo, recuerden que cuando su esposa estaba embarazada, Dios le dice que el menor va a servir al mayor. Oye, ¿por qué Isaac tú insistes en darle la bendición al mayor? Es totalmente engañado por su esposa y por Jacob. Totalmente engañado. Y esas son de las cosas que vamos a ver ya de lleno en la próxima clase cuando entremos a ver a Jacob, las 12 tribus, y a José de manera particular, que era uno de los hijos de Jacob. César, Sí. para decir algo en cuanto a Isaac, cuando uno ve a Abraham llevándolo a sacrificar, probablemente, usualmente nos lo imaginamos un niñito que iba de la mano de su padre, pero probablemente ya era un muchacho mayor. La palabra que usa para muchacho, cuando dice toma el muchacho, la palabra hebrea usada ahí era la palabra que se usaba para los jóvenes que iban a la guerra. Así que hay estudiosos que piensan que él tenía ya más de 17 años de edad. Sin embargo, lo vemos él sujeto a su padre, al punto de que si había necesidad de ser sacrificado, ahí él estaba. Así que es un punto importante en la vida de Isaac. Así es, así es. Y hermanos, nosotros vamos a entrar de lleno a ver la vida de Jacob. No voy a correr con Jacob.
en el estudio, ¿eh? Tenemos suficiente tiempo. Casi la mayor parte del tiempo lo vamos a ver con Jacob. Porque hay mucha enseñanza. Y yo espero quitarle de las mentes, con la ayuda de la Escritura, algunos prejuicios que tenemos. Por ejemplo, yo tengo una de mis nueras, que es cristiana, de la esposa de uno de mis hijos, ella me dice, papá, yo te digo algo, yo no sé cómo es que Dios permitió que Jacob tuviera todas esas mujeres. Tengo eso así aquí, como hacia Dios, que no entiendo cómo. Hermano, vamos a ver que Dios no tiene la culpa de eso, hermano. Y vamos a ver que Jacob no tenía el propósito desde el inicio de ser un polígamo. Vamos a aprender cómo nosotros debemos de cuidarnos de caer en situaciones donde quedemos acorralados, que podemos caer todos. En un negocio, en una situación que usted ni lo espera y usted quedó acorralado. Y la única manera quizás hasta de salir, de no pecar, es que lo maten. Hermano, hay situaciones, les digo, entonces a veces juzgamos de afuera, ¿me entienden? Pero vamos a ver, porque hay mucha enseñanza, aún de cómo Dios trabajó con ese hombre, ¿eh? Hermano, la elección de nosotros, desde antes de la fundación del mundo, para ser salvos, no nos libera de aflicciones. ¿Y ustedes saben por qué, hermano? Tenemos el pecado, primero, tenemos el pecado remanente. En segundo lugar, Dios nos disciplina y nos va conformando. Cada uno de nosotros somos diferentes. Hay uno que hay que darle con un palo por la espalda. Hay otro que no, que nada más Dios le dice esto y van. Entonces, hermano, Jacob vamos a ver que tenía un carácter que realmente necesitaba ser disciplinado por Dios. Era un engañador, era súper astuto. Y después Dios le provee a él uno más engañador que él, que fue su suegro. ¿Okay? Pero todo eso, hermano, veámoslo, que Dios es soberano, Dios está detrás de todo eso, no aprobando el pecado, sino trabajando con el corazón de ese hombre, como trabaja con nosotros. ¿Okay? ¿Alguna pregunta más? Sí. Hermano, solo resaltar el punto que tú tocaste muy bien acerca de la importancia de conocer el Antiguo Testamento. No se puede entender el Nuevo Testamento sin conocer el Antiguo Testamento. Eso es muy importante. Las profecías del Antiguo Testamento exigen la existencia de un Nuevo Testamento. Y no podemos entender todo lo relacionado con la redención que Dios obra a través del nuevo pacto sin conocer el antiguo pacto. Hay textos en la Escritura que nos hablan muy claramente de eso. Solamente quiero mencionar 3. Jesús en el camino de Emaús con aquellos 2 que lo acompañaban, y él dice: y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían. Y después vemos, por ejemplo, en 2 Timoteo 3, del 15 y del 16, que Pablo le dice a su hijo en la fe, y que desde la niñez ha sabido las sagradas Escrituras, y se está refiriendo evidentemente a todo el Antiguo Testamento. Así es. Que te pueden hacer útil son útiles las Escrituras para redarguirte, para enseñarte, para instruirte en justicia. Y después vemos a Pedro diciendo que tenemos también la palabra profética más segura, y que es como una antorcha en un lugar oscuro, y se está refiriendo también a la Escritura del Antiguo Testamento. Por lo tanto, nosotros no tenemos excusa. Estamos llamados a estudiar, a conocer a profundidad toda la Escritura, los 66 libros, y eso incluye el Antiguo Testamento. Así de ahí es. la importancia de estas clases que tú estás teniendo acerca de los patriarcas. Y ahora que tú mencionas eso, miren, hermano, vamos a ver algo que quizás para algunos quizás va a ser nuevo aquí. Pero, miren, lo vamos a ver en detalle después. Las 12 tribus de Israel, hay una serie de paralelismos de lo que Dios le exigía a las 12 tribus, a Israel como pueblo, y lo que le exige a la iglesia. Lo mismo, sé santo porque yo soy santo. Óyame, 12 tribus, 12 apóstoles. En Apocalipsis vamos a ver cómo ya en la consumación en el cielo se habla
de las 12 tribus de Israel con los 12 ancianos. ¡Wow! Esas 12 tribus que fue un vergonzoso de donde salieron esos 2 hermanos. Vergonzoso. Hermano, cuidado si nosotros queremos ser, como digo, más santos que Dios. Hermano, Dios, miren, métanse en la cabeza. Todos podemos, nunca nos veamos superior a nadie espiritualmente. Nunca. Y del que no conoce a Cristo, recordemos que nosotros no conocíamos a Cristo en determinado momento. Y andábamos en nuestros delitos y pecados. ¿Okay? Y lo que Calvino enseñó de manera clara, que se estuvo hablando sobre eso. Hermano, yo escuchaba a alguien decir de las cosas esas que andan por YouTube. Yo no veo mucho YouTube, pero decía que los polígamos en el Antiguo Testamento era porque no tenían el Espíritu Santo. O sea, está hablando de Jacob, está hablando de Abraham, está hablando aún de David. Hermano, ¿cómo anduvo Enoc con Dios 300 años? Si era un hombre muerto en su delito y pecado, como habla Génesis, explíqueme. Tuvo que ser regenerado. Pero en fin, hermano, llegamos hasta aquí y voy a pedirle a Amado, despídeme en oración, por favor. Sí, oremos, hermano. Padre, gracias por el privilegio que tú nos das de tener tu palabra, y mucho más en este tiempo que la tenemos en nuestro idioma, en distintas ediciones, en distintos formatos. Perdónanos, porque realmente no somos todos los diligentes que debiéramos en la lectura, en la memorización, en el estudio, en la meditación de tu palabra, Padre. Pero ayúdanos, guíanos con tu Espíritu Santo a poder hacerlo. Gracias por este tiempo y concédenos el que nosotros hoy guardemos este día para santificarlo en nuestros corazones como tú mandas en tu palabra, y que nosotros te adoremos en espíritu y en verdad. Amén. Por los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.